Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Estas palabras las dijo el Señor Jesús. Y Él dijo claramente a aquella gente: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, ¿cuáles escrituras habían? ¿O cuál escritura había? Cuando Él anduvo predicando, haciendo grandes milagros, ¿cuál era la escritura que tenía la gente en aquel tiempo, o Israel? ¿Cuáles serían? Tenían ellos la ley de Moisés, los salmos y los profetas. No existía Mateo, el Evangelio de Mateo, no existía el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan, no existía. En otras palabras, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Cuando el Señor estuvo en esta tierra predicando, evangelizando a la gente y haciendo muchos milagros, solo tenía los pergaminos, los que le llaman rollo. Y por eso el Señor se dirige y dice Él: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? Que todos tenían la Escritura, tenían la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y todos sabían a través de la Escritura que el Cristo venía. Y todos esperaban al Mesías en ese entonces. Recuerdo que el Señor inició a evangelizar su ministerio y comenzó a recorrer Galilea. Iba por Galilea y así por el lugar marítimo. Y comenzó a llamar a sus discípulos. Pero todos se comentaban
y lo veían y lo admiraban por las cosas que él hacía y por lo que él hacía. Si ustedes se recuerdan, en Caná, el milagro que hizo ahí en la boda de Caná, ¿cuál fue el milagro que vio la gente aquel día? Cuando se terminó el vino. Ese milagro, la gente lo vio, que fue el mejor vino. Y la gente decía, bueno, si la gente acostumbra, oiga, que tomarse el mejor vino al principio. Y lo han dejado de último. Pero el Señor, cuando el vino que Él hizo, aquella agua la transformó en vino, era mejor que el primero. Aquella gente se quedaba admirada. Y comenzaron a murmurar por las cosas que Él estaba haciendo. También sanó a aquel hombre, aquel paralítico, que estaba esperando en aquel estanque, que el ángel descendiera para que removiera el agua y él introducir en aquel lugar y ser sano de esa enfermedad. Y nosotros conocemos cómo el Señor le dio la sanidad a este hombre. No hubo necesidad de llevarlo al estanque. Solamente le dijo el Señor, ¿quiere ser sano? Y él lo que le explicó fue que cuando el ángel removía el agua, otros llegaban primero porque él necesitaba que alguien lo llevara, porque él no podía caminar, estaba en su lecho. Pero el Señor le preguntó si quería ser sano y él le dio a conocer la dificultad que tenía y se le hacía imposible ser sano porque no podía correr antes que los demás. Y por esta sanidad que el Señor hizo cuando le dijo, toma tu lecho y anda, lo hizo en un día de reposo. Y por esa razón los judíos, oiga, lo criticaron. Este hombre, dijeron ellos, no proviene de Dios, porque no respeta la ley, no respeta el día de reposo, porque le dio sanidad en el día de reposo a este hombre, le dijo que tomara su lecho. Entonces, a pesar de los milagros que estaban viendo los de Israel, muchos murmuraron. Unos creían, otros hablaban en bien de él y otros les contradecían. Había una discusión entre ellos. Unos aceptaban que él era el profeta y otros le tomaban, lo tenían por pecador. Aún sus hermanos, los hijos de María, no creían en él. Lo echaron de su casa. Vete a hacer otros milagros a otro lugar. Entonces, ni sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Porque no sabían quién era él. Lo veían como cualquier hombre. ¿Por qué lo veían como cualquier hombre? Porque el Señor, esa fue la forma que tomó él para manifestarse a Israel. Pero yo quiero recordar lo que el Señor dijo a sus discípulos.
antes de irse. Y está escrito en Lucas 24:45. Pero en el 24:44, ahí le declara algo. Y le dice el Señor: esta palabra los hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que aconteciera eso. Ya había resucitado. Porque era necesario que se cumpliese, le dijo él, todo lo que está escrito de mí, oiga, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí, dijo él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, cuando él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, estaba hablando de la Escritura, de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmistas. Esas escrituras tenían los de Israel. Porque los profetas hablaron del Señor Jesús. De Él hablaron. No hablaron de otro. Hablaron de su manifestación. O sea, Dios por medio de los profetas ya había anunciado lo que iba a acontecer con Él. Pero no todos creyeron. Unos creían y otros no creyeron. Entonces, si usted recuerda, dice Hechos, oiga bien, aún aquellos que el Señor les permitió conocerle, o los que creyeron en Él, el Señor dice que a sus discípulos primeramente les abrió el entendimiento en Lucas 24:45. ¿Para qué les abrió el entendimiento el Señor a sus discípulos, a los que dejó de encargado para evangelizar a todo el mundo? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Cuál es? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y cuando el Señor les abre el entendimiento a los discípulos, entonces entendieron. Cuando leyeron la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se dieron cuenta que todos los profetas hablaron acerca de Él, escribieron acerca del Señor Jesús. Hasta entonces se dieron cuenta quién era Él. Pero a pesar que había muchas murmuras, muchas discusiones entre los judíos, algunos decían, este es el profeta. Otros decían, no, porque sanó a este hombre en el día de reposo.
no proviene de Dios, decían otros. Y, o sea, en otras palabras, Israel se sentía al frente de él, se comparaban y decían, no, él quebranta la ley. Mira, ellos juzgando al Señor, mas no sabían que el Señor los conocía perfectamente a ellos. ¿Fíjense? Y eso les dolía más cuando el Señor les declaraba todo lo que ellos hicieron o hacían. Lo estaban juzgando a él porque había hecho la sanidad en el día de reposo. Pero ellos también dicen que circuncidaban a los hombres en el día de reposo. Oiga, ellos pretendían matarle, darle muerte a él. Estaban quebrantando la ley también. Entonces, el Señor les encaró a ellos que si un buey se les iba en un barranco en el día de reposo, lo sacaban. Siempre trabajaban ellos. Entonces, por esa razón, a él no le conocieron porque le hallaron defectos, le veían que él fallaba. Para ellos, el Señor era un hombre pecador. Pero en Juan capítulo 1, él dice así, 1:45. Por eso dijo el Señor, el que crea en mí, como dice la Escritura, en su interior, o de su interior correrá, oiga, ríos de agua viva. Y mire cuando él estaba llamando a estos hombres. Vamos a leer Juan 1:43 en adelante, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Oiga, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Oiga, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren, hemos hallado a aquel de quien escribió, le dijo Moisés. Ellos lo habían encontrado. Están dando testimonio que Moisés escribió del Señor Jesús. El hijo de José, le dijo, el hijo de José de Nazaret. Estaban dando testimonio. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿desde dónde me conocéis?
¿Desde dónde me conocen? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Bien. Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado de aquel que escribió Moisés en la ley, como los demás profetas. Por eso dice el Señor: el que creyere en mí, como dice la Escritura. Miren, y las escrituras que habían en ese tiempo era la ley de Moisés, los profetas y los salmos, no había otro. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor dice que se levantó a leer? Le dieron, dice, el rollo. Oiga, ¿cuál rollo? El de David. No había otras escrituras, solo había los salmos, la ley de Moisés y los profetas. En eso, por esa razón, nosotros sabemos que los profetas, la ley de Moisés y los salmistas solo hablaron del Señor Jesús. No hablaron de otro. Entonces, quiero traer a memoria lo que está escrito en Timoteo. Lo que Pablo escribe a Timoteo. Y dice así en Timoteo 4:13, segunda carta. Oiga lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Tráele, dice él, cuando vengas, el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente le dice los pergaminos. Oiga, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. En la segunda carta, 4:13, tráele, dice, cuando venga, el capote que dejé en Troa, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo, ustedes conocen muy bien que cuando el Señor Jesús lo eligió, Él iba o andaba persiguiendo a la iglesia primitiva, a los que invocaban el nombre del Señor Jesús, a los que se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. A ellos perseguía Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor lo captura y le reveló el misterio, porque claramente el Señor Saulo de Tarso le dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y allí está ordenado lo que debes de hacer. Se dirige el Señor y trata con un discípulo llamado Ananías. Le muestra una visión. Y le dice que fuera a poner las manos sobre Saulo de Tarso. No quería ir, porque conocía a Ananías que él los perseguía para darles muerte o para capturarlos y llevarlos a la cárcel. Porque Saulo todavía no entendía. Pero cuando el Señor hizo la obra, cuando Él le revela el misterio que estaba peleando contra Dios sin saberlo, inocentemente, ¿a dónde comenzó el apóstol Pablo a predicar? Dice que comenzó en Damasco. Y dice que confundía a los judíos. ¿Y cómo es esto que decían los judíos que Él los perseguía y ahora anda a favor de ellos? ¿Sí? Pero ¿cuáles escrituras tenía Saulo de Tarso? Tenía los pergaminos, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Con esas escrituras convencía a la gente, les hablaba acerca del Señor Jesús. Con esas escrituras. No existía Mateo, no existía Marcos, Lucas, Juan, no existían en los evangelios. Y también, por eso le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora vamos a ver lo que Apolos, oiga bien, Apolos era otro hombre que andaba equivocadamente, pero que Dios mandó a unos discípulos para que lo pusieran más exactamente en el camino. Hechos capítulo 18, este es Pablo está aquí en esta lectura, dice así: porque con gran eminencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mire, Pablo estaba predicando en Éfeso, porque con gran vehemencia, oiga, refutaba públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Les mostraba la ley de Moisés, les mostraba los salmos, les mostraba los profetas, porque allí estaban los escritos de que el Señor, oiga, ya había venido y se había ido, con la diferencia que la mayoría no le conocía. No le conocieron. Pero los que le conocieron, pero los que creyeron en él, oiga, eran hombres importantes para convencer a otros. Porque al apóstol Pablo el Señor claramente le dijo que lo iba a enviar a los reyes, a los gentiles y a los de Israel, para que predicara su nombre y que por causa del nombre de él iba a sufrir también como había hecho sufrir a los de la iglesia primitiva.
Entonces, por esa razón el Señor, en aquel tiempo, muchos murmuraron por la razón de que no le conocieron. Oigan las cosas que acontecieron en el tiempo que él andaba predicando. Dice Juan 7:1 en adelante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le dijeron los hermanos de él, los hijos de María. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron los hermanos. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando dice estas cosas, habla de los hijos que tuvo María con José, aparte de él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, le dijo, me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué aborrecían al Señor? A Israel, cuando les declaraba que ellos no ponían por obra la ley, circuncidaban en el día de reposo y lo estaban juzgando a él porque había sanado al hombre, aquel paralítico en el día de reposo. Entonces, por eso dice él: no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, les dijo a sus hermanos, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, la gente que lo juzgaba, ellos mismos vivían en maldad y se creían estar correctamente delante de Dios. Subid vosotros, les dijo el Señor a sus hermanos, a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Oiga, ¿cómo se expresaban de él? ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Que uno decía: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Oiga, las cosas que había entre los judíos. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Oiga, cuando el Señor enseñaba, les predicaba, se admiraban los judíos.
porque sabían que no había estudiado, no sabía letra y se expresaba de una manera como mejor que aquellos escribas en aquel tiempo o aquellos maestros que se creían en aquel tiempo. Se admiraban. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, les dijo, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero la clave era el que quiera hacer la voluntad de Dios, les dijo. Pero como no quería, Israel siempre se opuso, la mayoría se creían ver y no veían. Por eso el Señor les dijo: porque dicen que ven, son ciegos ustedes. Ellos decían que no eran hijos de fornicación y bueno, cuántas cosas discutían con el Señor. Entonces, el que habla por su propia cuenta, les dijo él, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley?, les dijo él, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Eso les dolía a ellos. ¿Y quién procura matarte?, le dijeron ellos. Bien. Respondió la multitud y le dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Miren, y el Señor ya los conocía. Sabía que ya lo andaban en la mira. Lo andaban buscando. Lo querían eliminar porque lo consideraban que era un engañador. Lo consideraban que era un pecador. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondieron la multitud y dijo: demonios tienes. ¿Quién procura matarte?, le dijeron. Jesús respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, le dijo, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis a los hombres, le dijo. Esto le dolió más, porque le estaba declarando que ellos no vivían la ley. No vivían la ley. Entonces, más con razón ellos se cegaban porque murmuraban, no les parecía que les decía o les declaraba las cosas que ellos hacían. Porque lo estaban juzgando a él, porque había sanado a aquel hombre en el día de reposo, aquel paralítico. Y ellos tampoco vivían la ley. Esas cosas hacían que el Israel no le conociera. Unos decían es bueno, otros decían que era malo. Otros decían este es el profeta, y otros decían que no. Entonces, por esa razón el Señor les dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque unos creían y otros no creyeron. Pero qué bueno que a sus discípulos dice que les abrió el entendimiento para que
comprendiese la Escritura. Y los discípulos, cuando el Señor les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, entonces ellos, por esa razón, cuando ellos escribieron ya los evangelios, declaran también que Moisés de él habló. Miren. Hechos, capítulo 10, versículo 43, oiga lo que dice el apóstol Pedro. Ya nosotros ya conocemos estos versículos. Aquí el apóstol Pedro, como el Señor ya le había abierto el entendimiento para que comprendiera la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ya ellos testifican claramente de quién le han hablado a ellos también. Y aquí ya le predica el apóstol Pedro a Cornelio, a su familia y a sus amigos íntimos de Cornelio. Y aquí le declara él, es grande toda la declaración que le da él a ellos. Pero en el Hechos 10:43 les dice el apóstol Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Iba predicando, pero apegándose a los profetas. Por eso el apóstol Pablo dice: edificados, ¿en qué? ¿Quién me quiere recordar ese texto? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, por eso Pablo dice eso: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, porque los apóstoles se edificaron en los profetas, no se salieron. Ellos también enseñaban en aquel tiempo y mostraban a la gente que los profetas hablaron del Señor Jesús. No se salieron. Ellos continuaron hablando, declarando lo que los profetas habían hablado. Miren, de esto dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que en él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice, a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Porque los fieles de la circuncisión que iban con Pedro, que eran 6 hombres, no dijeron nada, porque esta gente también habían creído en el Señor Jesús. Creyeron al oír la declaración que le dio el apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro fundado, oiga, en los profetas. Y él dijo: de oiga, hablaron todos los profetas, o escribieron todos los profetas.
que todo aquel que en él creyera recibirá perdón de pecados por su nombre. Y así, hermanos, hay muchos textos. Entonces, lo que les decía al principio, aún el Señor Jesús les habló basándose a la Escritura o a los profetas, y esto vamos a ver en Lucas 4:17. Lucas 4:17 al 19. Dice así: el 16 vamos a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿quién? El Señor Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer el Señor Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Miren, ¿cuál libro se le dio? ¿Cuál libro se le dio? Del profeta Isaías. Aún él enseñaba en la sinagoga y tomaba las escrituras de Moisés, de Isaías y de todos los profetas, demostrando a la gente lo que estaba escrito de él, para que creyeran en él. Pero aún así la gente no creía, algunos sí, otros no. Los que no creían se burlaban y procuraban prenderle, burlándose de él muchas veces. Entonces, pero gracias a él, que él dice que oró por todos aquellos o por nosotros, ya había orado por los que íbamos a creer por vocación de los apóstoles. Hemos creído nosotros en el Señor Jesús por la vocación de los apóstoles. Ellos dan testimonio del Señor Jesús y basándose a los profetas. Nosotros hemos creído en el Señor Jesús. Sabemos que el Señor Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. Así lo dice Juan, el que Dios le abrió el entendimiento. Él dijo, y está escrito en Juan 1:10, dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, Juan aclara y dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Miren, ¿quién hizo el mundo? Ahí estaba presente el Señor Jesús. Por eso el Señor les habló con ellos cuando todavía no les había abierto el entendimiento. Y les dijo, en Juan 14:7 les dijo el Señor, si me conociese, y les dijo él, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, les dijo él, le conocéis y le habéis visto. Se quedaron confundidos los discípulos en aquel momento, porque les dijo que desde ahora le conocéis y la habéis visto. Le estaba hablando del Padre. Y Felipe le dijo, Señor,
muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le respondió el Señor a ellos? Y les dice el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Y no me han conocido ustedes? El que me ha visto a mí, les dijo él, ha visto al Padre. ¿Cómo pues preguntas? Muéstrame al Padre. Aquí estoy, en otras palabras. Aquí estoy manifestado en carne. Por vocación de ellos, nosotros entendemos cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Miren? ¿Creemos nosotros que Dios fue manifestado en carne? ¿Creemos nosotros que Dios se manifestó en un cuerpo para darse el sacrificio? Así es. Él vino a este mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Él buscó la forma cómo venir a rescatar a Israel para darle una oportunidad, y también alcanzamos nosotros los gentiles. Y lo hemos entendido por la vocación de los discípulos, porque los discípulos se basaron en las escrituras de los profetas, porque Dios les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras, y entendiendo ellos las escrituras los enseñan a nosotros. ¿Sí? Por esa razón dijo el Señor a sus discípulos cuando los envió a predicar, y les dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros lo desecha, les dijo el Señor, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, porque lo desecharon a él, desecha al que me envió. ¿Sí? Y nosotros sabemos quién envió a aquel ser. Fue el Espíritu Santo. Él es Dios. Y engendró en María su tabernáculo donde él iba a morar. Por eso le dijo él a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahí estaba Dios en aquel cuerpo. Y lo declara el apóstol Pablo a los corintios. Dice a los corintios que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. ¿Sí? ¿A dónde estaba Dios? En otras palabras, ¿a dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en aquel cuerpo que Él mismo lo había ungido. En aquel cuerpo. Dios estaba en el ungido de aquel cuerpo. Ahí estaba Dios, reconciliando al mundo, predicándole al mundo, enseñándole al mundo. Y Él dijo claramente: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Porque no todos creyeron. Y me acuerdo de Apolos. Apolos era otro hombre que andaba extraviado. Pero Dios lo llama por medio de Ananías. ¿Así es? Priscila y Aquila. Sí. Y dice que lo pusieron más exactamente en el camino. ¿Por qué? Porque Apolos, ya en la gracia, andaba predicando el bautismo de Juan. Ya no estaba vigente ese bautismo. El bautismo que estaba vigente en el tiempo que Apolos andaba predicando era en el nombre del Señor Jesús, y el que está vigente hasta el día de hoy.
y el que va a seguir vigente hasta que el Señor Jesús venga. Ahí sí se termina. Cuando el Señor Jesús venga a traer a su iglesia, ahí sí se termina. Ya no hay oportunidad para nadie. Bien. Entonces, Apolo dice que fue un hombre, después que entendió, fue un hombre de provecho en aquel tiempo, porque dice que se esforzaba, era un hombre fervoroso, ferviente, se esforzaba, dice, declarando a la gente por medio de las Escrituras que el Señor Jesús era el Cristo. No era otro, como otros decían, no, este es un pecador, no, este no proviene de Dios porque sanó a aquel hombre en el día de reposo. No, él era, le dice, no era otro. Por esa razón, cuando el apóstol Pedro le declara en Jerusalén en el primer discurso, cuando le dice al pueblo de Israel, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando oyeron esas palabras, se compungieron de corazón, se afligieron y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? A Pedro y a los demás apóstoles. Ahí estaban los 12. Y les declara el apóstol Pedro, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Grandes declaraciones que les hizo o les hicieron los apóstoles a aquella gente en aquel tiempo. Y muchos creyeron porque en el primer discurso el Señor dice que añadió a la iglesia como 3,000. Imagínese usted esa cantidad aquí. No cabemos. Lo más que cabemos aquí unos 300, hermano. Quizás les tocaría una, en esa calle, no caben todavía. Una parte allá en el Marañón. Pero miren qué cantidades creyeron en vocación de los apóstoles. Pero ya había orado el Señor por ellos, por nosotros y por ellos que creyeron en aquel entonces. Aquí termino, solamente no doy lectura a aquí termino. Juan capítulo 17. Aquí termino, versículo 20. Oiga la oración que hizo el Señor Jesús. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos en aquel entonces, sino también por los que han de creer en mí. Oiga, por la palabra de ellos. Oiga, no ruego solamente por esto, les dijo él en la oración, sino porque los que han de creer en mí, por vocación de quienes, de ellos, de los apóstoles. Ya había orado el Señor por nosotros. Y por los que van a creer todavía, antes que se cierre la oportunidad para los gentiles. Porque media vez se cierre o se termina el tiempo para los gentiles, pasa para Israel. Pero para Israel va a ser corto el tiempo. Va a ser cortito. Porque Israel ya no va a poder pelear como está peleando hoy en día. Y es ahí donde lo van a querer exterminar los enemigos. Y es ahí donde el Señor
va a cortar el tiempo. Porque si no lo acorta, ninguno sería salvo. Entonces va a ser cortito cuando el Señor les permita entender lo que ahora nosotros entendemos. Para que se bauticen en el nombre del Señor Jesús. Va a ser cortito, hermano. Entonces nosotros hay que aprovechar y mantenernos firmes como hemos creído por vocación de los apóstoles. Que el Señor Jesús es el Todopoderoso. Así dice Apocalipsis 1:7. Aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, todas las tribus dicen que van a hacer lamentación por él. Sí, amén, dice. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús es el Todopoderoso. El Señor Jesús les bendiga a todos.